Hola, buenos días chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tener una de las clases finales de la asignatura de presupuesto. Tiene que ver con el tema referente a los presupuestos empresariales, en el cual nosotros vamos a trabajar a lo largo del cuarto corte. Como hemos venido avanzando a lo largo del trimestre, recuerden que empezamos con todo lo referente a los presupuestos públicos. A partir del tercer corte hemos venido tocando algunos aspectos relacionados ya a los presupuestos empresariales y en definitiva, en este cuarto corte nos vamos a dedicar a explicar todo lo referente a los presupuestos empresariales desde una perspectiva práctica donde ustedes van a elaborar o van a crear una empresa ficticia a la cual van a realizar un presupuesto detallado sobre gastos en administración, gastos en recursos humanos, gastos en actividad operativa, así como en gastos de inversión. Para efectos de este cuarto corte, en función de que es un corte relativamente corto, donde no vamos a tener mucho espacio, mucho tiempo para trabajar, la actividad en general va a ser una sola. Sin embargo, va a tener dos ponderaciones de nota. En primera instancia, un 60% que tiene que ver con la construcción de este presupuesto empresarial, que es el Excel que ustedes están viendo a continuación, y por otra parte es la defensa del ejercicio práctico. ¿Cómo va a ser esa defensa? Va a ser una defensa posiblemente virtual, donde ustedes van a hacer una grabación que quizás sea por esta herramienta de Zoom o por cualquier otra herramienta de diseño, donde me van a explicar cómo es su presupuesto, cómo ha sido la elaboración de su presupuesto, teniendo en consideración todas las características, particularidades que vamos a tener o que vamos a analizar el día de hoy. Entonces es muy importante que presten atención al contenido que yo les estaré brindando, que les estaré explicando, porque a raíz de esta presentación ustedes van a hacer su presupuesto del 60% para el cuarto corte. Para iniciar, yo les voy a comentar un poco sobre las instrucciones de la actividad final. Se las voy a leer para que vayan entendiendo en qué van a trabajar. La línea de financiamiento Emprendimiento Innovador establece en sus bases técnicas requisitos relacionados con el subsidio y su ejecución. Cumplir con dichos requisitos es de absoluta responsabilidad del postulante y lo que se presenta a continuación es un recordatorio de algunos aspectos que deben considerarse al momento de formular su presupuesto. Con respecto al subsidio, el subsidio máximo a asignar en emprendimiento innovador es de $20,000. Estos $20,000 se van a clasificar en cada una de las partidas que vamos a o que voy a explicar a continuación, de forma de que el presupuesto global ustedes no lo pueden pasar de los $20,000 americanos. ¿Qué otro aspecto importante a señalar? El aporte de los participantes debe ser al menos de un 20% del costo total del proyecto. Respecto con el tema de los plazos, la duración del proyecto no puede ser superior a los 12 meses. Me detengo un poco acá para explicar estas condiciones. En principio, ustedes van a tener un presupuesto ajustado a $20,000. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no pueden establecer un presupuesto que esté por encima de esta cantidad. Además de ello, uno de los requisitos importantes es que el 20% del costo total del proyecto, o mejor dicho, de su presupuesto, va a ser desembolsado por recursos propios que ustedes tienen en su empresa. Vamos a poner un ejemplo. Si el proyecto de ustedes es de unos $10,000, ustedes como criterio fundamental que coloca el financiamiento es que ustedes van a pagar un monto total de $2,000 que representa el 20% de esos $10,000. Entonces, ese es el primer criterio o el primer elemento que deben considerar. Es decir, no deben superar los $20,000 y por otra parte, tienen que costearse el 20% por iniciativa privada del proyecto.
Asimismo, la duración de los plazos no puede pasar de los 12 meses. Puede ser un proyecto trimestral, puede ser un proyecto semestral, puede ser un proyecto a 9 meses o en su defecto como máximo un año, para que ustedes vayan teniendo en cuenta estas condiciones. Seguimos por acá. El incumplimiento de uno o más apartados mencionados anteriormente determinará la no admisibilidad del proyecto postulado. La información requerida en este archivo debe ser completada por completo, es decir, deberá rellenar la información de las siguientes hojas: recursos humanos, operación, administración e inversión. Si ustedes pueden observar la hoja de Excel, pueden chequear de que tienen varias hojas. La primera de ellas son las instrucciones, que es la que estamos leyendo. Ustedes van a completar la que dice resumen del presupuesto, recursos humanos, operación, administración e inversión. Lo que tiene que ver con las hojas de actividades, diagrama solución, ustedes no la van a llenar, igual que la comparación con competidores. Es decir, van a llenar hasta esta planilla que dice inversión. Ahora bien, chicos, vamos a entrar en detalle con el presupuesto para que vean qué es lo que tienen que realizar a lo largo de su presentación. Como ustedes pueden ver, acá tenemos la primera hoja que debemos llenar, que tiene que ver con el resumen del presupuesto. Acá simplemente van a colocar el nombre de su proyecto, puede ser el nombre de su empresa, puede ser un nombre de proyecto referido a lo que ustedes quieren implementar. Recuerden que ustedes en el segundo corte realizaron algunos presupuestos inherentes a la parte pública o al sector público, que de alguna manera nos permitía identificar cómo denominar un proyecto determinado. Entonces ustedes son libres de escoger o seleccionar el nombre de su preferencia, todo en función de la empresa que ustedes escojan. Por otra parte, van a agregar una breve descripción del proyecto, van a especificar qué significa, qué es lo que quieren lograr, eh, qué es lo que hace la empresa, es decir, ustedes van a documentar por qué ustedes quisieron trabajar con ese proyecto o en su defecto, qué es lo que hacen con su empresa. Nos dice un ítem importante del cuadro resumen presupuesto que la siguiente tabla contiene los montos totales del presupuesto que necesita para llevar a cabo su proyecto. Esta tabla se autorrellena cuando ingresa los datos por partida presupuestaria de las siguientes hojas. Por favor, no modificar sus fórmulas. Como aspecto importante, muchachos, este recuadro del resumen del presupuesto, ustedes lo van a llenar al final de rellenar cada uno de los otros ítems. Es decir, ustedes van a hacer su presupuesto en recursos humanos, en operaciones, en administración y en inversión. Al llenar esos 4 ítems y tener la totalidad de esos subpresupuestos, sí vamos a rellenar de manera automática este cuadrito resumen donde está especificado todos los presupuestos o todas las partidas presupuestarias y la globalidad de este documento. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos con la primera hoja que debe ser llena. Acá tenemos los gastos en recursos humanos. Tenemos unos criterios, tenemos unas consideraciones que tenemos que considerar al momento de hacer el respectivo ejercicio. ¿Qué van a tomar en cuenta? Primero, en relación a una jornada de dedicación completa de 160 horas al mes. Como ustedes saben, la legislación laboral venezolana establece que los trabajadores deben cumplir un estipulado de horas de 40 horas de trabajo semanal como máximo. Si nosotros multiplicamos estas 40 horas por 4 semanas, que convencionalmente tiene un mes, nosotros tendríamos un periodo o una periodicidad de 160 horas alrededor durante un mes. Entonces, por eso es que se coloca este ítem de 160 horas al mes.
Asimismo, se entiende como aporte pecuniario al capital aportado por la empresa independiente al subsidio. ¿Qué quiere decir eso? En muchos ítems a lo largo del presupuesto ustedes van a encontrar la palabra pecuniario. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, el capital que ustedes como inversionistas, como empresarios, como emprendedores van a aportar al proyecto. Recuerden la hoja inicial del resumen donde se establecía de que ustedes están en la obligación de aportar el 20% de la totalidad del proyecto. Entonces, para que identifiquen ese aporte pecuniario, van a colocar ya estrictamente en la celda de la partida de recursos humanos los nombres, apellidos, la cédula de identidad ficticia, el nivel de estudios, el rol o cargo del proyecto que ustedes han seleccionado para su empresa. El alumno considerará, según su criterio, los datos a emplear para el ejercicio. ¿Qué nos dice este ítem, muchachos? Ustedes van a rellenar este cuadro, no necesariamente tienen que rellenar todo el cuadro, sino todo va a ser aplicado en base a su empresa. Si ustedes tienen 4 o 5 trabajadores, colocan los 5 trabajadores. Si tienen 8 trabajadores, colocan los 8 trabajadores. Si tienen 12, pues colocan los 12. Lo importante es que sepan rellenar y tengan la capacidad de jugar con los escenarios. ¿A qué me refiero con esto? Como es un ejercicio, digamos que ficticio, porque ustedes van a crear la empresa, van a establecer quiénes van a ser sus recursos humanos, quiénes van a ser sus recursos operativos. Ustedes, en función de su proyecto, van a saber cuántas personas forman parte del equipo profesional, pues ustedes lo van a indicar en la planilla que se está explicando. ¿Qué aspectos importantes deben considerar? Bueno, primero, los datos tienen que ser ficticios, ustedes lo van a crear, pueden ser nombres de amigos, de familiares, compañeros, si quieren crear nombres completamente ficticios que no sean reales, lo pueden hacer, igual que la cédula de identidad, no es un requisito indispensable, lo pueden inventar. Por eso no hay ningún problema. Lo importante es que sepan estructurar, sepan desglosar de manera detallada y efectiva cuáles son los criterios que se piden para el llenado de las diferentes columnas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el caso de una fila. Vamos a suponer de que yo tengo una empresa de una casa de cambio. Entonces, vamos a llenar nuestros datos. Por ejemplo, este va a ser el nombre de uno de mis trabajadores, que en este caso es mi nombre. Voy a colocar mi cédula, el nivel de estudio. Yo puedo colocar que tengo licenciatura o maestría, como ustedes quieran. El cargo que yo voy a tener, vamos a suponer que yo soy el economista de la empresa. Van a describir cuáles son las cualidades que tienen ese trabajador para su empresa. Un ejemplo, si ustedes están haciendo una empresa que se dedica a la producción y comercialización de tortas, ustedes pueden colocar, por ejemplo, acá a la persona que hace las tortas. Entonces, la persona que hace las tortas van a colocar el rol o cargo que va a tener, no sé, puede ser la cocinera, puede ser la vendedora, entonces van a especificar el rol y van a especificar por qué tiene la capacidad. Bueno, tiene la capacidad porque tiene un curso de gastronomía, se desenvuelve efectivamente o eficazmente con la elaboración de recetas, de comidas. Si es una vendedora, pues tiene buena atención al cliente, buena presencia, está formada académicamente en administración. Es decir, ustedes van a explicar el criterio del por qué tienen a ese trabajador. Entonces ustedes lo llenan. Van a colocar cuál es la dedicación al proyecto horas al mes. Por ejemplo, si trabajan
Vamos a suponer las 160 horas, ustedes van a colocar 160. ¿Por cuántos meses? Recuerden lo que explicaba al inicio. Ustedes van a seleccionar si su proyecto es trimestral, es semestral, va a ser de 9 meses o de un año. Lo importante es que sea menor a un año. Vamos a suponer que este proyecto tiene 6 meses, o sea, vamos a colocar 6 meses y fíjense la cantidad de horas que tiene el trabajador a lo largo del proyecto de 6 meses, es decir, 960 horas trabajo. El Excel ya está programado para ser llenado de manera automática. El costo unitario tiene que ver con el valor de la hora trabajada por el trabajador. Vamos a suponer de que por hora va a ganar, un ejemplo, $5 o $10, lo que ustedes quieran. Y ahí, pues ustedes van seleccionando. Pueden hacer también una columna que no está acá, donde diga el costo total del trabajador por los 6 meses, al lado del costo unitario, si lo quieren hacer. Ahora bien, fíjense que tenemos dos columnas que dice aporte emprendimiento innovador y aporte beneficiario. Recuerden que ustedes van a aportar el 20% del total del proyecto. Si el proyecto es de $10,000, ustedes están en la obligación de invertir 2,000, mientras que el proyecto o el financiamiento va a entregar los 8,000 restantes, que hace alusión al 80%. Entonces ustedes en estas dos columnas van a especificar cómo provienen los fondos. Vamos a suponer un ejemplo de que acá ustedes van a destinar, por ejemplo, para este gasto, un 50-50. Vamos a suponer de que el trabajador durante esos 6 meses va a ganar $1,000. Entonces, durante esos 6 meses se les va a pagar $1,000 a los trabajadores o a este trabajador en particular. Entonces, un 50% va a venir por el emprendimiento y otro 50% puede venir por el aporte del beneficiario. Y así sucesivamente, como lo pueden ver, las celdas se están llenando de manera automática y esto nos va a generar nuestro monto total, que en este caso, pues, a manera de ejemplificación son $1,000. ¿Qué otro escenario pueden hacer? Que ya lo vamos a ver más adelante, de que en algunas partidas ustedes coloquen que la inversión va a venir solamente de un criterio. Por ejemplo, puede ser que en los recursos humanos, que es la planilla que estamos explicando, ustedes la paguen como aporte propio. Es decir, ustedes a este trabajador, en vez de 500, ustedes le van a pagar los $1,000 totales. Y eso hace de que el aporte del beneficiario pues sea de cero, porque no se va a dar. O puede ser el caso contrario, donde el aporte del emprendimiento va a dar $0, pero para el aporte del beneficiario, el sueldo de este trabajador va a venir de el aporte pecuniario. Y así sucesivamente ustedes van llenando en función del número de trabajadores que ustedes tengan en la empresa. Como aspecto importante es que, por ejemplo, este monto total, este monto global que estamos verificando, va a ser el monto que nosotros vamos a trasladar a la planilla de resumen presupuesto, que la vemos acá. Aquí vendría la totalidad. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda planilla. La segunda planilla tiene que ver con los gastos de operación. Criterios importantes a tomar en cuenta. Primero, indique contestando sí o no si se externalizará la actividad a financiar. Nota 2. Se entenderá como externalización la realización de dicha actividad mediante subcontratos o por un tercero ajeno a los recursos humanos de la empresa. ¿Qué significa esto, muchachos? Esto significa de que eh, ustedes van a especificar en esta tabla o en esta planilla de Excel si el trabajador o el recurso que ustedes están gastando operativo se hace de manera interna o externa. Cuando nos referimos a que es externalizado, significa de que ustedes contratan, por ejemplo, un albañil para realizar determinada obra en su empresa. Pero ese albañil no es que va a trabajar de manera permanente con ustedes, sino que ustedes lo contrataron para realizar un proyecto en particular.
Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tomar en consideración. Si ustedes tienen un trabajador, por ejemplo, de que es el asistente administrativo de la empresa, que siempre está con el gerente, que siempre tiene que ir a la oficina, que está trabajando de manera dependiente y que, bueno, es un trabajador con la carga horaria completa, pues ese es un recurso no externalizado porque forma parte de la empresa. Entonces ya saben identificar qué es lo externalizado y lo no externalizado. Dependiendo del proyecto que ustedes hagan, pues ustedes van a identificar qué cargos o qué personas van a ser parte de este proceso. Ahora bien, el rellenado de esta planilla. Cuando hablamos de gastos de operación, tiene que ver con aquellos gastos de alguna manera permanentes, que son fundamentales para el proceso productivo de la empresa. Entonces, ustedes acá van a colocar gastos asociados, no sé, adquisición de materias primas, adquisición de algunos productos para elaboración de un bien final, la compra de algunos accesorios, equipos que ustedes necesitan para el ámbito productivo, dependiendo también de la naturaleza del negocio o del emprendimiento que ustedes vayan a realizar. Entonces, fíjense que eso es muy importante que lo vayan considerando porque el ejercicio tiene un alto contenido de creatividad, de innovación y donde ustedes van a especificar según sus conocimientos cómo se va a llenar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a suponer de que tenemos una empresa de tortas y nosotros queremos comprar 20 kilos de harina de trigo. Entonces, nosotros llenamos harina de trigo, las cantidades que nosotros vamos a comercializar o vamos a adquirir, perdón, adquirir solamente harina de trigo. Entonces, vamos a suponer de que ustedes van a comprar 20 kilogramos. El costo unitario de cada, vamos a suponer que sea un bulto de harina de trigo, tiene un valor de $50. Entonces, ustedes acá sacan su costo unitario. Como lo pueden observar, pueden sacar una columna adicional donde engloben el costo total. Por ejemplo, de que yo inserte acá una columna y ustedes coloquen el costo total. Si nosotros hacemos una multiplicación eh, básica, hacemos una, hacer una selección, hacer una multiplicación acá, digamos este comando, acá no me salió, es algo mal. Ustedes ya saben que acá pues tienen que hacer una relación entre las celdas y por ejemplo, si ustedes van a comprar 20 kilos de harina de trigo por $50, que es cada bulto, pues eso nos da una totalidad de, un ejemplo, $1.000. Entonces ahí ustedes van adicionando cada costo, cada inversión que ustedes hagan según el emprendimiento que tienen. La justificación técnica del gasto. ¿Por qué necesitan el gasto? Ustedes van a escribir en esta celda, bueno, de que la harina de trigo, un ejemplo de lo que estamos haciendo, la harina de trigo es muy importante porque es la materia prima fundamental para la elaboración de tortas. Es el bien más básico, más fundamental y por eso nosotros queremos adquirirlo. Hacer una breve descripción del por qué es importante este recurso. Ustedes van a decir si es externalizado o no. En este caso, no, porque es una adquisición de materia prima para la elaboración de tortas. Entonces, ustedes acá con la pestaña van a colocar, bueno, acá no sale, especificar de que no. Ok. Fíjense la unidad de medida, es decir, ustedes van a colocar la unidad de medida con que se mide ese producto. En este caso, como es harina de trigo, lo medimos por kilogramos.
Y lo mismo que les comentaba en la hoja anterior. Ustedes van a colocar el monto de su inversión, ya sea por aporte de emprendimiento o por aporte de beneficiario, es decir, el capital propio. Pueden jugar con dos o tres alternativas. La primera, de que todo este financiamiento va a provenir de el financiamiento, pero puede ser el caso de que ustedes quieren pagar, en este caso, este ítem y ustedes lo completan. O si es el 60%, van a colocar 600 por el aporte, pero los 400 restantes lo va a dar la empresa para pagar esos bultos de harina. Y así sucesivamente ustedes van llenando el cuadro hasta tener la totalización de ambos. Por ejemplo, acá si tenemos 600 más 400, esto va a ser igual a la suma de esto con esto. Ahí nos dan nuestros $1000 y al final, pues ustedes van a tener la totalidad de su aporte por la planilla o para el ítem de operaciones. Vamos al siguiente, muchachos. El siguiente tiene que ver con los gastos de administración. Acá no tienen ítems, características sobre el llenado, pero es importante que sepan que en los gastos de administración va a ir todo lo referente a, por ejemplo, gastos eh, operativos, pero más que todo de la parte administrativa, por ejemplo, compra de hojas, lápices, lapiceros, bolígrafos, pueden adquirir también computadoras para el proceso administrativo.